Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy en el canal de TRS vamos a tener lo que dijimos en el vídeo anterior, que vamos a enseñar cómo hacer los mazos, como lo mismo que hacemos en el Star Wars Unlimited, que es tener nuestro SW con nuestras listas de mazos, la página competitiva para poder copiar las listas e incluso el Caravan para poder jugar. Pues vamos a enseñar las tres páginas hoy y vamos a enseñar cómo podemos jugar, vamos, voy a enseñar cómo podemos jugar digo yo, al Riftbound Online, ¿vale? Así que lo primero, enseñaros las tres páginas que son Riftbound Dex, Piltover Archive y TCG Arena, ¿vale? Piltover Archive va a ser como el SWDB, que es donde tenemos nosotros guardado, porque por ejemplo, mira, yo me vengo aquí en mi cuenta, Daniel, me vengo en mi Dex y ahora mismo solamente tengo jugando el Azir. Pues tú te metes aquí, Azir, y tienes tu root, tu estadística, es prácticamente como el SW. Te puedes echar incluso algunas manos, la colección por si la tienes. Es que es exactamente igual, tiene lo mismo. Para que, claro, estas funciones, muchos de nosotros no usamos las funciones. Tiene también para copiar link, para copiar código, exportar en modo imagen, tiene un montón de cosas, ¿vale? Esto por la parte de los barajas. También habrá noticias que son así de la comunidad. Y también hay una sesión para hacer proxy, por si estáis empezando a jugar y no queréis gastarse dinero en un mazo y dices tú, yo mira, que quiera que no se va de presupuesto y no sé yo si meter tres cartas de 50 euros van a mejorar mucho mi mazo. Que seguramente sí. Pero bueno, te puede hacer un proxy, es tan sencillo como pam, 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 tres dragones, tres monos de estos y tres disparos. Y te exporta el PDF y listo. Y va. Y te hace ya los proxy del tirón. Y vamos, que meten más cartas y se te quedan las páginas. Ya tengo 13 cartas y dos páginas aquí. Si ves aquí todo lo que está impreso, tú te buscas la carta y te va una por una, pero bueno. No sé, a lo mejor tiene una opción, pero como no lo he hecho yo, esto me lo enseñó Saito y yo lo he hecho de otra manera, incluso más rocambolesca y más mal. Esto es mucho más rápido. Así que nada, yo le hice la vieja usanza de coger un PDF y copiar. Pero bueno, total. Esto no estamos aquí para los procis. Pero vamos, si tenéis ganas, pues mira, podéis imprimir las cartas caras y echar práctica con ellas. ¿Vale? Esta sería lo que viene siendo el mazo. ¿Cómo copiar mazo? Pues ya te digo. Si tú te puedes venir aquí a The Build Me Decks, New, y te viene por aquí, te copias tus decks. Esto lo vas poniendo todos tus decks y para tú tenerlo organizado. ¿Vale? Ahora tú te vienes aquí, que esto vendría siendo como el competitive app pero de Rebound. Tienes el metagame, que de Spirit Force ahora mismo, aunque un LH también está por ahí, tienes aquí los mazos tier uno tier 2 está más o menos un clasificado. Después también tienes las barajas de los torneos más recientes. Este Draven acá primero, este Arito 16. Barajas que son relevantes, no sé qué patrón sigue esto para que cojan a esta Kaisa o a esta Ari, que todos 16 en un torneo de 19 personas. No sé por qué. Uy, le he dado sin querer. En un top 16, en un torneo de 19 personas, no sé por qué está aquí, pero bueno, está aquí. Vale, pero ya para fiarte del todo, o te vas a metagame y te vas al campeón que tú quieres. En este caso, por ejemplo, vamos a poner a Cir, que es el que más entiendo yo. O te viene, por ejemplo, top 16 en un torneo de. Hay torneos de una estrella, de dos estrellas y de tres estrellas. Por lo tanto, este es un torneo medio de 26 personas y te ha quedado top 16. Que puede quedar 16 o puede quedar 9. Pero bueno. Este ha quedado primero en un torneo de 28, este en 69 ha quedado 55, este en 69 ha quedado 24, este, bueno, total, cada uno por. Este ha quedado todo 64 en un torneo de 38, no tiene sentido. Total, hay diferentes, ¿vale? Y tú puedes meterte en la lista. Pero lo suyo es mirarte el torneo. Y a los torneos, y si tú miras en Canadá, 18 personas, punto, te metes aquí. Vamos a mirar un torneo que sea medianamente relevante. Mira, incluso torneos online. Por eso es lo que digo, por eso quiero hacer este vídeo, porque se pueden hacer. Puedes jugar torneos online, no sé ahora mismo cómo, pero sé que se pueden. Así que cuando vayamos investigando poco a poco, vayamos aprendiendo, intentaré traer cómo podéis jugar torneos online, enseñaré. Mira, por ejemplo, este de 64 personas de China, o 69, mira, este me llama la atención. ¿Vale? Para un torneo de 3 estrellas, el que más participantes tiene, y en China, que allí le pegan fuerte. Pues venga, muy bien. Aquí quedamos, pues mira, un G ha quedado primero, Irelia ha quedado segundo, muy bien. Y si tú, pues yo me voy a copiar G, ¿vale? Yo me vengo al G y digo, pues este es el G, te viene el G
Ya imagino que el que vea esto pues sabéis jugar, pero vamos, tú tienes una leyenda, tienes tu campeón elegido y ya tu mazo, tus 3 Battlefield, tus 12 runas y tus 8 cartas de banquillo. ¿Vale? Pues dices tú, oye, pues este mazo está muy bien, pues tal y cual, me gusta, no sé cuánto. Venga, pues lo exportamos y lo exportamos TXT, ¿vale? Y esto lo copiamos, lo pegamos. Esto le damos aquí, copiar. Te vamos a TCG Arena. Vale, ¿qué pasa? TCG Arena tenéis que ingresar, ir al Gmail, confirmar correo. Y una vez que confirméis el correo, tenéis que irse a la bandeja de spam porque sale en el spam, ¿vale? Y una vez que confirméis el correo, ya estaréis aquí. Os vais a Games, lo primero que tenéis que hacer es seleccionar los juegos que vosotros queréis jugar. Yo he seleccionado Magic porque quería echarme una partidilla, pero aquí no juega nadie, así que de hecho, esto lo voy a quitar. Y me queda Riftbound, porque Star Wars Unlimited es otra cosa que tampoco juega aquí nadie. Porque teniendo Carabas, aquí no juega aquí nadie a esto. Así que pues tú seleccionas Riftbound. Una vez te seleccionas Riftbound, ya puedes venirte a Decks. Y puedes tener tus decks, ¿vale? Yo tengo este que es el mismo, simplemente le cambio un líder. Así que, pero vamos. Vamos a crear un deck. Creamos un deck y vamos a poner G. No nos vamos a complicar mucho. Créate deck. Y dices, bueno, pues hará una carta por carta por carta. No hace falta. Tú le das a importar y le pegas el texto de antes. Importar y añadir. Y ahora ya está hecho el tirón. Si ya quieres modificar una carta, pues mira, vamos a guardarlo. Guardado. ¿Que tú quieres modificar una carta? Pues dices tú, pues, le clico aquí, le quito una, le quito una, le sumo una, muevo al cyborg una, muevo al cyborg todas, aún considera en plan en pool, o al campeón elegido, que en este caso no porque es un spell, pero bueno, ¿vale? Y también te vienen las estadísticas, también te ponen unas manos, también está bastante bien, la verdad. Por si os podéis ahorrar tener esta página, pero bueno, yo como estaba mirando las dos páginas, estaba aprendiendo un poco, pues me la hice así también, ¿vale? Pues ya tenemos los mazos, es una cosa muy sencilla, no tiene historia ninguna. Le doy para atrás incluso, veis, ya está aquí el mazo, ¿vale? Entonces hemos dicho, esta es para tener tus mazos guardados, que de todas maneras aquí se te guardan. O sea, si esta página podéis como prescindir un poco de ella, pero a la gente que os guste, o para el tema de los profits, os viene bien. Esta que sería para el competitivo, mirar los mazos competitivos y ya a partir de ahí te copias una lista y la vas modificando a tu gusto, o incluso la dejas tal cual. Yo os recomiendo, por ejemplo, al principio dejarla tal cual, por lo menos hasta que aprendamos a jugar, en mi caso, y ya pues vamos a jugar, ¿vale? Así que esto es lo más complicado. Hay dos partes, la parte de construcción, que ya es esto, porque no tiene más historia, y ahora la parte de jugar, que la parte de jugar vamos a ver ahora cómo se juega aquí, ¿vale? Hay dos maneras de jugar. Una es, te vas a un public lobby y te metes aquí y dices, estoy buscando para jugar contra Kaisa, que es como el Caraba, justamente igual, pum, le das a join y juegas contra él, o tú hosteas un lobby y sales ahí, lo voy a quitar, vaya que me salga, y sales ahí igual que este player 6840, sale exactamente igual y la gente le puede dar, ¿vale? Eso es una opción. Otra opción es, esta todavía no la he de esto, pero creo que es buscando el ID de los players para jugar contra otro player, pero vamos, esto y lo otro es lo mismo, ¿vale? Este está testeando en nueva edición, todo está muy bien. Y esto es el matchmaking, que esto es exactamente igual que Carabas. Tú le das, pum, y te metes una cola y automáticamente empiezas a jugar contra otro jugador. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño inciso aquí, porque voy a explicar, a ver, el vídeo no era para explicar cómo poder jugar, pero ya que estoy voy a dar unos pocos tips de T6 Arena que a mí me hubieran venido muy bien, ¿vale? Así que le voy a dar aquí a Start New Game, porque aquí juego solo, ¿vale? Voy a echar una partida solo. Lo que voy a hacer es modificar, voy a jugar con el Azir, porque sé lo que tengo y lo que no tengo, ¿vale? Una vez que tú empiezas la partida, eliges un mazo. Al elegir un mazo te permite meter incluso el banquillo en la primera partida, pero hay que ser buena gente y no meterlo. Continuar. Y así empieza el juego, ¿vale? Evidentemente arriba hay un rival, cosa que aquí no hay, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, yo una cosa que recomiendo mucho es escribir en el chat, primero es desbloquear los de estos, para poder comunicarte con el rival fácilmente. Y otra cosa que suelo decir es que soy nuevo en esta aplicación web, en esta página web, para que el rival no me haga correr mucho porque voy tardando porque es muy manual la aplicación. Entonces voy despacito, voy girando el muñeco, voy sacándolo aquí, ¿sabes? Voy despacito y claro, la gente se agobia porque es normal. Pues yo estoy empezando y la gente será pro en esta página y pum, 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 y van todos rápido. Vale, muy bien.
le darías a Start New Game y ahora la gente suele tirar un dado de 20. En el chat te sale lo que has sacado. Bueno, ahí me salió un 4. Pero bueno, en el chat sale lo tuyo y lo del rival. Y ponte que pues, yo voy primero, pongo un 1 y que voy primero. Así se comunica la gente, más o menos. Es muy rápido todo. De los 3 Battlefield, como esto es al mejor de uno, pues se explica la regla que en vez de sacarse unos random, yo lo voy a elegir. Como estoy viendo que el rival es tal player, pues venga, pues voy a testear el de que da más uno a todos los bichos. Yo esto lo remuevo, clic derecho y revelo. Y ahora mi rival ya ve el Battlefield este. ¿Vale? Aquí habría uno del rival y ya podemos empezar a jugar. Lo primero que se tiene que hacer es aquí en el Mulligan, tú le das a Mulligan y te das la mano inicial. Como, yo que sé, ponte que voy segundo, pues esta mano es buena para ir segundo jugador. Vale, me la voy a quedar. Vale, como ahora mismo voy yo. Pues cuando el rival le da el espacio, yo le doy el espacio. Y el rival me da el turno. Pero como estoy jugando solo, pues automáticamente me lo da a mí mismo. Entonces, pues incluso aquí saca la runa, ¿ves? Yo saco la runa, giro la runa, reciclo la runa, saco runa, ¿sabes? Se puede hacer de todo. Pues, por ejemplo, un ejemplo de turno sería ha robado solo. Así que bien. Yo giraría 2 runas. Eso sería una mecánica de así. Le daría clic para jugar esto. Giro otra runa. Activo la habilidad de Azir girándolo. Y ahora me vengo aquí a esta parte y me pongo a crear token. Me vengo a crear token y tú puedes poner aquí el token de oro, el token de espíritu, el token de recluta o el token de soldado. O algún token más que haya. Yo me creo un soldadito, me lo pongo aquí y como tiene Weapon Master, pues gracias a los atajos, porque tú te vienes aquí, hay diferentes atajos. Remove, que es para quitarlo del medio, meterlo en el top del deck, meterlo. Entonces tiene que estar pendiente de estas cosas, ¿vale? Yo lo que hago es agruparlo, que es como equipado. Le doy a la G y le doy a la G. Ahí está, perfecto, ¿ves? Otra cosa es, por ejemplo, a la R eliminas la carta para siempre. Otra cosa que puedes hacer es descartarla. Esto es todo bastante manual. Es el descarte, tú le das al descarte, le pones aquí y te la pones en la mano. ¿Vale? Tienes que... Hay muchísimas cosas que puedes hacer de todo. Aquí, por ejemplo, para revelar la mano al rival, le revelas la mano y después la vuelves a esconder. Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, cuando tú tienes un soldado, vamos a poner un soldado, por unos pocos. Vamos a poner un soldado. Este soldado tiene 2, pero si le pongo Brutalizer, pues pasa de 2 a 5 durante el turno. Pues lo que hago es, le pongo esto y le pongo... A ver, vamos a enderezarlo para que sea mejor. Le pongo un 5. Y ahora hago pues, con 5 conquisto aquí. ¡Pum! De lujo. Muy bien. Que le paso el turno al rival con el espacio. Y ahora como ya ha pasado el turno y ya el Brutalizer pasa a 3, pues lo bajo a 3. Pero como está aquí, por lo menos pues tiene 4, ¿verdad? Tendría 6 cuando entra, porque esto le da más 1. Y 4 cuando se le pasa el efecto del Brutalizer en el turno de arriba. ¿Vale? Eso sería así. Y ahora mi rival me dice, pues te hago 2 daños con un hechizo de daño. Pues mira, pues yo vengo aquí y le pongo 2 daños. Tiene 4, pero ya las he hecho 2. Por si quiere entrar con alguien, pues yo voy dándole la información a mi adversario para que lo vea mejor. También puedo dárselo a un jugador por si me lo roban con un hacha, o el equipo, o cualquier cosa, pues ahí está. ¿Vale? Remover, no le deis a remover, porque los tokens sí, porque los tokens da igual. Pero si removéis la carta, ¡pam! La echáis fuera del mazo, no va ni al descarte. No lo hagáis eso. ¿Vale? Entonces, pues podéis jugando. Las cartas se juegan normalmente donde, si tú le das al clic, se juegan donde va. Porque, por ejemplo, el equipo se juega en la base, pero el hechizo va a la pila. Y la pila dice, pues, por ejemplo, ponte que vamos a robar una puta carta. Eh, un hechizo que tenga yo por aquí de matar algo. Por aquí hay alguno. Mira este que es de bufa. Pues yo tengo este soldado y lo tengo con esto equipado, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y esto es un 5. Pero como está en este Battlefield, pues es un 6 incluso. Vale, pues yo ahora hago así. Vamos a poner un ejemplo. Vale, yo estoy así y hago giro 2. Juego Discipline. Y ahora con esta flecha, ¡pam! Le clico aquí. Y estoy señalando que se lo estoy dando a este. El rival me pinguea así. Yo le subo 2. Robo una cartita. Y le doy a play y se va para abajo. ¿Vale? ¿Que quiero jugar otra? Pues quiero jugar. Que quiero poner una carta hidden. Pues me vengo a esta que tiene hidden. Clic derecho. Hidden. Y se da la vuelta. Y ahora reciclo una runa. Y la pongo aquí. En el siguiente turno la enderezo cuando me toca a mí y holdeo el punto, porque los puntos están aquí abajo a la izquierda, que se me ha olvidado decirlo. ¿Vale? Holdearía el punto por empezar turno con el bicho y ahora ya la tengo enderezada, por lo tanto se me permite jugarla. ¿Vale? Pues yo creo que más o menos es una breve guía
Sobre todo, más que nada para que empecéis y no empecéis tan verdes como empecé yo, porque me veía un poco loco por todos lados. Y, y para que la gente, hombre, más que nada para que digáis eso en el chat también, para que la gente pueda jugar a vuestro ritmo y la gente se enrolla bastante y te enseña. Otra cosa que está aquí son los buffos, el contador de stun. Por ejemplo, tú lo tuneas, pues le pones el contador de stun y estás tuneado este turno. O lo eliminas y ya está. El bufo, pues le pones el bufo. O y algunos diferentes contadores temporari, deflect, ganking y creo que esto es shielded, creo que si no me equivoco. No sé cuál es, no lo pone. Tanqueo. Esto es de tanqueo. Y bueno, ya más o menos, esto que lo quieres revelar, clic derecho, revelar y crear el token. Yo crearía el token del tirón. ¡Pum! Y ya como el token tiene Weapon Master, pues incluso el equipo esto, esta la mando al cementerio. Y en este momento pues habría entrado un coste 5 aquí a la pelea. ¡Pum, pum! Y te pelea aquí. ¿Vale? Así que, bueno, pues ya está. Básicamente, que termináis la partida, GG, no sé qué, te viene aquí, sales. Y tal como sales, te manda aquí a la página principal. Le da otra play y más clic. Y listo. Y ya puedes practicar. Lo que pasa es que aquí no tiene lo que tenía en el Caraba, que son los win rate, que son las estadísticas. Por ejemplo, yo he jugado con este vaso bastante, que es con el que he jugado, y creo que no tiene estadísticas ninguna. De hecho, voy a intentar mirarla, ¿no las he mirado? No, no tienen, no se ven a simple vista. No sé que estén por aquí abajo, un win rate o algo. No. Es bastante, no es. Así que no tiene estas cosas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os guste el contenido nuevo de Ribbon que vamos a subir, porque lo vamos a subir en esta página. Y que esperemos que las partes no se hagan demasiado largas al ser tan manuales y no se vayan los vídeos a 1 hora o algo así, porque no sé si tanto tiempo es bueno. Pero bueno, aún así empezaremos un poquito a poco jugando cada uno de nuestros mazos. Yo empezaré jugando el Azir, que es el que tengo más testeado. Dejáis jugar al G, Zaito a lo mejor te echa un Víctor. Estamos los mazos que estamos jugando. Pero igualmente, como no sabemos jugar, nos conviene jugar muchos mazos diferentes. Así que esperemos que os guste el nuevo contenido y nada, chavales, a disfrutarlo. Chao.